Hola, soy José Miguel Masri, psiquiatra. Vamos a hablar de trastorno por estrés postraumático. Esta enfermedad se caracteriza por fenómenos invasivos, conducta de evitación y síntomas de hiperalerta en respuesta a algún acontecimiento traumático. Puede presentarse en cualquier sujeto a cualquier edad. En algunos países es un problema de salud pública por la alta prevalencia. Y en general es una enfermedad subdiagnosticada. Los primeros relatos vienen de la Grecia clásica. Hipócrates lo menciona pesadillas relacionadas con los combates en soldados que sobrevivían a ciertas batallas. Hacia fin del siglo XIX, algunos psiquiatras franceses, alemanes, austriacos empezaron a estudiar más el tema. Janet se refirió a las emociones vehementes que ocurrían en pacientes durante o posterior a un acontecimiento traumático, y estas emociones impedían integrar esa experiencia agobiadora. De ese modo se constituía una memoria traumática, la que estaba disociada de la conciencia y sin control de la voluntad. Freud también, atribuyó el origen de la neurosis a la experiencia traumática del pasado, y como trauma se refiere a una situación específica en la biografía del paciente que no podía integrar este hecho en forma consciente en la experiencia vivida. Es así como esta memoria traumática se constituía como en un cuerpo extraño que se mantenía a lo largo del tiempo afectando al paciente, bastante similar a lo que planteaba Janet. Después de la guerra de Vietnam, que dejó unos 700.000 veteranos de guerra a Estados Unidos con requerimientos de ayuda psicológica, se empezó a estudiar mucho más el tema y un síndrome post-Vietnam que le llamaron. Y después de eso, en 1980, el DSM-3 incluyó la enfermedad, trastorno por estrés postraumático. Otros factores que influyeron en la inclusión de la enfermedad en el DSM-3 fueron resultados de estudios realizados no solo en población combatiente, sino también en población civil, mujeres y niños víctimas de abuso, maltrato, etc. Bueno, el término trastorno por estrés postraumático engloba dos cosas bien claras, ¿no? Por uno, el trauma, tiene que haber un trauma, y dos, la respuesta de estrés que es patológica. El estrés es un concepto científico que alude a una respuesta inespecífica del organismo ante una demanda. Frente a un estresor, el organismo responde buscando la adaptación, la homeostasis, ¿no? Y este estresor puede ser físico o psicológico, y la respuesta puede resultar adaptativa o patológica. El trauma viene del griego, significa herida. En trastorno por estrés postraumático, lo central es el trauma psíquico que se genera, que es un impacto emocional que viene determinado por el impacto emocional de un suceso capaz de provocar una serie de manifestaciones psíquicas, físicas y psicológicas. En este sentido, el trauma se vincula directamente a hechos catastróficos, ¿no? A hechos graves en general. Hay varios tipos, algunos acontecimientos como naturales. Acá después del 2010, del terremoto, tuvimos un aumento en la prevalencia de este diagnóstico. Hay otros que son accidentales, más frecuentes, lo que uno más ve son accidentes de tránsito. Pacientes, algunos después de eso, accidentes de tránsito graves, desarrollan esta enfermedad. Y los peores, los más perjudiciales, los que generan en general tasas más altas de esto, son cuando son provocados intencionalmente por otra persona. Violaciones, torturas, maltrato, etc. El impacto de un trauma puede durar desde algunos segundos hasta horas, días o meses. Puede ocurrir en forma única, como cuando uno choca y tiene un accidente, o ser reiterado, que es lo que pasa muchas veces cuando hay violencia intrafamiliar. Pueden haber consecuencias físicas, psicológicas y sociales, tanto a nivel individual como colectivo. Colectivos cuando hay un evento traumático que afecta a muchas personas. El terremoto es el mejor ejemplo, ¿no? Las consecuencias pueden aparecer de inmediato o a largo plazo. De hecho, hay un trastorno postraumático de inicio tardío en que los síntomas pueden aparecer hasta 6 meses después desde que ocurre el trauma. Las diferentes respuestas psicológicas dependen de la interacción entre el tipo e intensidad del acontecimiento traumático, la biografía del sujeto, factores biológicos y contexto social. El trauma también puede manifestarse en alteraciones de la salud física. Por ejemplo, antecedentes de maltrato severo en la infancia se asocia con mayor riesgo de tabaquismo, ETS, diabetes, accidente cerebrovascular, etc.
Nadie puede considerarse exento del riesgo de exposición a algún hecho traumático a lo largo de la vida. Algunos estudios en Estados Unidos han encontrado cifras de prevalencia de exposición a situaciones traumáticas graves que van entre el 40 al 60% a lo largo de la vida. Fisiopatología, gran parte de la fisiopatología no está clara. Hay algunas alteraciones en imágenes, neuroimágenes, disminución del volumen del hipocampo, alteración en la amígdala izquierda, que igual disminuye el volumen. Hay aumento de los niveles de noradrenalina central con regulación a la baja de los receptores adrenérgicos centrales. Disminución crónica a niveles de glucocorticoides, eso sí está demostrado. La prevalencia de la enfermedad durante la vida depende mucho del lugar donde uno viva y de la capacidad de diagnóstico que se tenga, etc. En Estados Unidos, Canadá va desde el 6-7% al 12% la prevalencia de vida y la prevalencia anual más o menos 3,5-6%. Hay tasas de prevalencia más bajas fuera de América del Norte, por ejemplo, prevalencia en un año la OMS lo estima en un 1%, en Australia la prevalencia de vida se estima en un 1%. Es muy variable. Básicamente depende de, como decía, la capacidad de diagnóstico y también de que tu país no sea un país bueno para andar invadiendo países, ni muy bueno para tener armas o muy violento. Probabilidad de sufrir un trastorno por estrés postraumático, generalmente las causas que más probablemente te van a generar la enfermedad son la violencia sexual, experiencias traumáticas de la red interpersonal y otras como torturas y cosas de ese estilo. Hay algunos ejemplos: exposición a violencia organizada, 3%, participación en violencia organizada, 11%, otros eventos traumáticos como accidentes de tránsito, desastres naturales, 12%. Las pérdidas durante el embarazo también pueden provocar trastorno por estrés postraumático. En general se estima que ante cualquier situación traumática, entre un 13 a un 20% de las mujeres y entre un 6 a 8% de los hombres van a desarrollar la enfermedad. Los factores de riesgo incluyen factores individuales y ambientales. Los factores de riesgo pretraumáticos individuales para desarrollar la enfermedad incluyen el género, que no ser mujer juega en contra, la edad, mientras más niño generalmente es un poco peor, educación, nivel socioeconómico, traumas previos, adversidad infantil, historia psiquiátrica personal y familiar, abuso infantil, si que hay o no hay apoyo social. El trauma intencional, o sea, el que te genera otro, tiene una mayor asociación con la enfermedad comparándolo con eventos traumáticos no intencionales. Las mujeres tienen 4 veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Hay algunas situaciones en que las tasas son parecidas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, accidentes, desastres naturales o muerte súbita de un ser querido. Cuando hay violaciones, es más frecuente que los hombres desarrollen la enfermedad, pero hay muchas más mujeres que sufren violaciones, entonces la prevalencia es más alta en mujeres. Y la tasa de esto es menor en hombres que en mujeres después de eventos como abusos sexuales o agresiones físicas. Hay mucha diferencia, sobre todo en las agresiones físicas. El trastorno por estrés postraumático también es un factor de riesgo para desarrollar un montón de otras enfermedades digestivas, cardiovasculares, del sistema nervioso central, infecciosas, algunas alteraciones del embarazo, parto prematuro, aborto espontáneo, etc. Algunas consideraciones previas respecto a la clínica: tienen que tener en cuenta que no es fácil que un paciente refiera espontáneamente un acontecimiento traumático. Muy difícil. Muchos médicos además no quieren escuchar los detalles que implica el relato de esos hechos. Esto se traduce muchas veces en que la entrevista clínica en ocasiones no permite contar con la información suficiente acerca del trauma. A veces el trauma ni siquiera sale a colación y se hace el diagnóstico de depresión, otra cosa. Bueno, la mayoría de las personas que sufren un trauma reexperimentan en algún grado el evento traumático, eso es más o menos normal.
Pero los pacientes con esta enfermedad experimentan respuestas cognitivas, afectivas y conductuales a estímulos, dando lugar a flashbacks, ansiedad severa, comportamiento evitativo, agresivo, etc. Una evitación intensa que lleva a provocar después embotamiento afectivo, disminución de actividad de interés en actividades cotidianas, anedonia, desapego a los demás. Y además hay importantes características distintivas de los síntomas de la enfermedad en pacientes que experimentaron la mayor parte de su trauma en la infancia. Cuando se compara contra controles, muestran mayor dificultad en la regulación del afecto, como el enojo, la ira no controlada, más disociación, somatización, comportamiento autodestructivo y conducta suicida. Ante una amenaza contra la vida, que puede ocurrir en un asalto con violencia, una violación, tortura, abuso sexual, etc., la víctima experimenta con alta probabilidad una respuesta de intenso temor, gran desamparo, indefensión y de horror. La víctima del acontecimiento traumático muchas veces evitará el relato de lo sucedido, justamente porque cada vez que lo repite, puede que vuelva a sufrir la reacción emocional que, que tuvo cuando ocurrió el hecho. A veces el paciente, evita contarle al médico los detalles de lo ocurrido. Una vez que ya se va generando cierta confianza, lo que tienen que tener cuidado es ustedes de mostrar mucha sorpresa o impacto ante lo que les va relatando. Ojo con esto, que al final se los voy a mencionar, pero probablemente lo que más les va a tocar ver a veces es personas que han sido víctimas de agresiones sexuales, y ahí ustedes no tienen que preguntar nada. Esto que se le acá es más referido al psiquiatra, eh, como posterior al trauma, no en el momento que le llega una persona, no sé, una mujer que denuncia una violación. Ustedes lo que tienen que hacer es derivarle inmediatamente a un centro, al nodo, digamos, para que ahí le hagan los exámenes correspondientes y todo, y no preguntar ni nada de eso. Nada. A veces carabineros, por distintos motivos, las llevan a atención primaria o a algunos lugares que no tienen las como cosas necesarias para hacer peritaje, etc. Pero si ese fuera el caso, ustedes lo derivan y no preguntan mucho. No tienen por qué estar preguntando detalles ni nada de eso. Es una atención de urgencia. Hay sentimientos de vergüenza y desamparo en el paciente mientras relata los hechos. Y en personas que han sido torturadas, por ejemplo, además, en general se pierde absolutamente la confianza en las otras personas, en el ser humano en general. Entonces, dificulta mucho más el tratamiento. La clínica que define el trastorno por estrés postraumático comprende básicamente 4 cosas, aparte del trauma, obviamente. Están los fenómenos invasores, las conductas evitativas, el embotamiento afectivo y el estado de hiperalerta. Bueno, empecemos. Los fenómenos invasores. El reexperimentar los síntomas vividos durante el hecho traumático está fuera del control de la persona. Ocurren simplemente. En forma persistente aparecen imágenes, pensamientos, sensaciones, ruidos u olores vinculados con el trauma. Pueden aparecer en forma espontánea o bien gatillados por estímulos que recuerdan el suceso traumático. Estos fenómenos pueden ocurrir durante la vigilia o durante el sueño en forma de pesadillas. Estos recuerdos invasores muchas veces se acompañan de síntomas autonómicos como taquicardia, polipnea, temblor generalizado, etc. Entre los elementos que pueden gatillar estos fenómenos invasores están las imágenes de televisión, cine, fotos, olores también, música, etc. Un ruido, un color, un aroma, una palabra escrita pronunciada por alguien también puede ser desencadenante de los síntomas invasores. En muchos pacientes, cuando están viendo noticias, por ejemplo, y las noticias salen delitos que se han cometido, empiezan con estos fenómenos invasores y todos estos síntomas. Pues tenemos las conductas evitativas, como una estrategia del paciente para reducir o intentar eliminar la aparición de los fenómenos invasores. Surgen las conductas evitativas. Muchas veces deben investigarse en profundidad, ya que el paciente las ha adoptado activamente y ya no las considera extrañas. Asimismo, evita mirar televisión, escuchar noticias relacionadas con el trauma. Por ejemplo, un paciente fue asaltado en la noche mientras caminaba en la calle. Conducta evitativa, no salir más de noche.
Paciente que, no sé, tuvo un accidente de tránsito, manejando, por ejemplo, chocó, la conducta evitativa es no subirse a un auto o no volver a manejar. El paciente comienza a aislarse socialmente y evita conversaciones en torno a su situación traumática o temas relacionados. Algunos pacientes pueden rechazar la realización de ciertos exámenes o procedimientos médicos, por ejemplo, un examen ginecológico en víctimas de violación, lo que refleja una conducta de evitación. El embotamiento, la respuesta general del paciente ante los estímulos está reducida. No logra expresar emociones, hay anedonia. Esto es como si uno tuviera no sé, un chip, por ejemplo, donde se codifican las emociones. Y aquí se lo sacamos al paciente. Entonces el paciente ya no siente. No siente alegría, no siente tristeza, no siente. Además tenemos los síntomas de hiperalerta, irritabilidad fácil, reacciones violentas, hiperestesia sensorial con respuesta de alerta exagerada. Entonces, por ejemplo, el paciente está haciendo fila y es un conocido tuyo y tú vas a saludarlo y tocas la espalda y el paciente, no sé, puede que se dé vuelta y te pegue antes de fijarse quién era y todo eso. Estado de hipervigilancia, cuando salen a la calle, por cualquier lado, están mirando a todos lados, siempre tenso. Hay trastornos del sueño que se caracterizan por insomnio o conciliación, sueño interrumpido, muy superficial, fallas en la concentración. El recuerdo específico del episodio traumático conviene precisarlo para así determinar la existencia de algún tipo de amnesia que pueda traducir una manifestación disociativa. Todo esto, les insisto, en tratamientos posteriores, no se hace en la urgencia de un consultorio ni nada de eso. Otros fenómenos disociativos que pueden presentarse como reacción aguda al suceso traumático son la despersonalización, la desrealización, diversos trastornos de la percepción o de la temporalidad. Un tipo me tocó una paciente que la pillaron unas vecinas, no sé, fue como un vilcún. Después de 2 días la familia no sabía dónde estaba y había estado caminando, vagando por todos lados y de repente unas vecinas la encontraron en el campo. Y ella tampoco se reconocía, no sabía quién era, etc. La verdad que estuvo, 2 días vagando después de un evento traumático que había sufrido en la casa. La evaluación, ¿qué hacemos? Bueno, los pacientes deben recibir una evaluación psiquiátrica integral, algunas preguntas, ejemplos de preguntas. ¿Cómo se siente al recordar el evento? ¿Experimenta usted sueños o recuerdos al respecto? ¿Evita las personas o actividades asociadas con el evento? ¿Ha olvidado o las vivencias de ese periodo, lo que hizo el día anterior o lo que le pasó en el momento de que ocurrió el trauma? Se encuentra mirando o revisando cuidadosamente cuando se encuentra en un lugar público, síntomas de hiperalerta. Obviamente las preguntas deben hacerse con sensibilidad, con mucho tacto. Los pacientes son a menudo reacios a discutir los acontecimientos traumáticos porque sienten culpa muchas veces. Eso es muy frecuente que la víctima sienta culpa, muy raro, ¿no? Vergüenza, incomodidad. También hay que preguntar directamente por ideación suicida. Hay algunos instrumentos de evaluación, algunas escalas, pero se las nombro nomás para que sepan que existen, no para que las manejen. Los criterios diagnósticos no los vamos a leer, solo quiero leer las letras grandes para que se den cuenta de que están estas diferencias, como por ejemplo, letra A, exposición a una muerte o amenaza real, lesión grave o violencia sexual en uno o más de los siguientes modos. O sea, lo primero, criterio A, es que tiene que haber un trauma. Aquí es importante que sepan que no es necesariamente que le haya pasado a uno. Uno puede ser testigo o incluso te lo puede relatar una persona muy cercana que te puede generar el trauma. En el criterio B, estamos con los síntomas intrusivos, ¿ya? Recuerdos recurrentes, los sueños angustiantes, etc. En el criterio C están los síntomas evitativos. En el criterio D están las alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de ánimo. Esto generalmente se olvida un poco y es probablemente lo que más afecta la funcionalidad del paciente.
Y en el criterio que ve tenemos los síntomas como de hiperalerta. Diagnósticos diferenciales: el trastorno por estrés agudo, trastorno depresivo mayor, algunos trastornos disociativos, trastornos de personalidad, trastornos conversivos, puede ser algunos trastornos psicóticos, cuando hay despersonalización, desrealización, ¿sí? Trastornos adaptativos, trastornos ansiosos, por estado constante de hiperalerta, etc. Bueno, la diferencia con trastorno por estrés agudo es más que nada temporal. Si los síntomas se presentan entre el día 3 y el día 30 posterior al evento, hablamos de trastorno por estrés agudo. Aproximadamente el 60% de estas personas se recuperan completamente durante este periodo. Para aquellos que permanecen sintomáticos y pasan los 30 días, su diagnóstico se reclasifica como trastorno por estrés postraumático. El curso de la enfermedad: la mayoría de los individuos que desarrollan la enfermedad experimentan la aparición dentro de unos meses del evento traumático. Aproximadamente un cuarto experimenta un inicio tardío después de 6 meses o más. Suele ser una enfermedad crónica, con solo un tercio de los pacientes recuperándose al año de seguimiento y otro tercio un sintomático 10 años después de la exposición al trauma. Aumenta el riesgo de suicidio y tienen tasas mayores de problemas en las relaciones íntimas, incluyendo disfunciones conyugales, comparándolo con personas sin la enfermedad. Comorbilidad: bueno, un cuadro que tiene alta comorbilidad. Trastornos afectivos en el primer lugar, seguido de trastornos de abuso por consumo de sustancias, puede ser alcohol u otras drogas. En cifras decrecientes se asocia, por ejemplo, con abuso de alcohol en hombres, 52%, depresión mayor, 48%, trastornos de conducta en hombres, sobre todo violencia, 43%, fobias, fobia social, abuso de alcohol en mujeres, agorafobia en las mujeres, quieren salir de las casas. Como comorbilidad psiquiátrica, el 16% tiene un trastorno psiquiátrico coexistente, un 17% tiene 2 o más trastornos psiquiátricos coexistentes y un 50% tiene 3 o más trastornos psiquiátricos coexistentes. Trastornos depresivos, ansiosos y abusos de sustancias son de 2 a 4 veces más prevalentes en estos pacientes. Esto es un poco más de lo mismo. El trastorno de somatización es hasta 90 veces más frecuente en pacientes con trastorno por estrés postraumático. Hay altas tasas también de comorbilidad con trastorno de personalidad, sobre todo personalidad borderline y antisocial, clúster B. Y como comorbilidad médica se asocia deterioro en condiciones de salud física, sobre todo óseas, articulares, trastornos somatomorfos, etc. Neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, aumenta el riesgo de todo. Pronóstico: por ejemplo, víctimas de violación a los 9 meses del hecho traumático, la mitad de los pacientes persiste con síntomas y a largo plazo un 16 mantiene los síntomas. Largo plazo hablando 11 a 17 años, que son, en algunos estudios se han estudiado con esos años de seguimiento. Víctimas de accidentes automovilísticos, a los 3 años de seguimiento un 11% continúa asintomático. Accidentes con lesiones físicas graves, un 30 o 40% de ellos presentan síntomas al año de seguimiento. Factores de peor pronóstico: trauma previo severo, generalmente trauma infantil, ser mujer y el abuso de sustancias. La intensidad de los síntomas es el factor que determina una peor evolución. O sea, mientras más síntomas hayan y de mayor severidad, probablemente va a tener una peor evolución. Los síntomas disociativos también constituyen un factor de peor pronóstico porque significa que el trauma no está integrado en la psique del paciente. El tratamiento debe iniciarse precozmente, ojalá los primeros días, si se puede las primeras horas después del trauma, y se basa básicamente en farmacoterapia y psicoterapia. Los fármacos: ¿cuáles son los objetivos? Disminuir los pensamientos e imágenes intrusivas, disminuir la habitación fóbica, disminuir la hipervigilancia patológica, irritabilidad, la ira,
y disminuir los síntomas depresivos. En general, cuando se usan fármacos hay algunos clústeres donde funcionan mejor, sobre todo los síntomas de hiperreactividad y en el estado de ánimo, y son menos eficaces para los síntomas de reexperimentación, embotamiento emocional y conducta evitativa. Hay pocos predictores como para saber la respuesta individual de cada paciente a los fármacos, y los que usamos en general son los ISRS, son los medicamentos de primera línea para esto. No hay una evidencia clara de la relación dosis-respuesta. Por lo general se usan dosis terapéuticas máximas, un poco parecido a lo que se hace en trastorno obsesivo compulsivo o en algunos trastornos de la conducta alimentaria. La duración de algunos ensayos terapéuticos suele ser mínimo 6 a 8 semanas antes de concluir que el medicamento ha fracasado y cambiar a un segundo, lo mismo que hacemos en depresión. Antidepresivos duales, recaptadores de la serotonina y noradrenalina, tienen menos estudios si lo comparamos con ISRS, pero al menos la de la faxina ha demostrado ser más efectiva que el placebo. Y no hay pruebas suficientes de efectividad de antidepresivos tricíclicos, de los inhibidores de monoaminoxidasa, moduladores de serotonina o de otros antidepresivos como la mirtazapina para esta enfermedad. Antipsicóticos de segunda generación hay pruebas limitadas. Solo se recomienda el uso de estos antipsicóticos en pacientes que experimentaron respuesta mínima o parcial a los antidepresivos. Recomendación de expertos en algunos casos: quetiapina o risperidona, sobre todo para los pacientes que tienen una ira muy descontrolada o agresiva. Las benzodiazepinas han sido poco estudiadas, sin embargo se utilizan con frecuencia para tratar los síntomas ansiosos y de hiperreactividad. Pero el problema es que estos pacientes, como abusan de sustancias, si les dejan benzodiazepina los van a hacer adictos también. Así que tener mucho ojo con eso. Respecto a los estabilizadores de ánimo y otros fármacos, hay algunos fármacos que se usan en psiquiatría para el manejo de la conducta impulsiva y la hiperreactividad, topiramato, divalproato, etc. Pero en general en esta enfermedad no han mostrado diferencias versus el placebo. Otros, ketamina, prazosin, están como etapas preliminares de estudio. La duración: la medicación oral debe continuar durante al menos 6 meses a un año para prevenir recaídas o recurrencias, similar a lo que hacemos en depresión o en trastornos ansiosos. Y la otra parte del tratamiento es la psicoterapia, ¿no? La terapia cognitiva para el trastorno por estrés postraumático tiene como objetivo ayudar al paciente a corregir las cogniciones erróneas. La terapia conductual busca disminuir los síntomas a través de la exposición. La terapia cognitiva conductual incluye componentes cognitivos y de comportamiento, a menudo junto con la educación, entrenamiento de habilidades de afrontamiento, es decir, cuando, por ejemplo, se ve expuesto nuevamente un estímulo, saber cómo abordarlo, cómo manejarlo. En general se recomienda una combinación de terapia de exposición con terapia cognitiva. Algunas cosas más innovadoras, por ejemplo, hay exposición a realidad virtual en algunos pacientes, sobre todo los que vuelven de los combates. Todavía no está validado, pero se está estudiando. Si comparamos farmacoterapia versus psicoterapia, no hay ensayos clínicos que comparen ISRS versus psicoterapia. Probablemente el tratamiento combinado es lo mejor y es lo que hacemos en general. Entonces, como conclusión, el trastorno por estrés postraumático incluye una entidad nosológica plenamente vigente que representa parte del espectro de las reacciones emocionales ante una experiencia traumática. La prevalencia del año oscila entre el 1 al 6% en las muestras generales de población adulta en el mundo. Hay muchos tipos de trauma que pueden generar esta enfermedad: desastres naturales, accidentes y sobre todo los que generan otras personas. La fisiopatología no se conoce bien, hay algunas diferencias en neuroanatomía, neurotransmisores, hormonas que se observan en estos pacientes comparado con grupos control. Los criterios diagnósticos, ¿cierto?, incluyen el experimentar o presenciar el evento traumático y después las otras 4 categorías: intrusión, alteración negativa en el estado de ánimo, evitación y la hiperreactividad. Todo eso obviamente acompañado de deterioro social, laboral. Respecto a
a la temporalidad, ¿no es cierto? El diagnóstico se hace después del mes de ocurrido el evento traumático. Antes de eso hablamos de trastorno por estrés agudo. El tratamiento lo hacemos con terapia cognitivo-conductual, medicación o la combinación de ambas. Se sugiere el tratamiento de primera línea con terapia cognitiva conductual en lugar de medicación, pero en general lo que hacemos es la combinación, como les comentaba antes. Usamos ISRS, a veces es insuficiente, así que agregamos algún antipsicótico, sobre todo cuando hay mucha rabia, mucha ira, conductas agresivas. Y eso es todo. Sí. Eso es todo lo que aquí el trastorno por estrés postraumático. Como les comenté hace un rato, lo que más van a ver probablemente van a ser mujeres que son víctimas de hechos de violencia sexual. Si les toca ver eso en algún hospital periférico, en algún CEFAM, etc., tienen que tener claro cómo actuar. Hay hartos protocolos de dónde derivar, de qué hacer, etc. Y ustedes los tienen que conocer porque si no la pueden embarrar. Lo primero es entender que no son investigadores privados, no son fiscales y tampoco son psiquiatras, entonces no se pongan a hacer preguntas indebidas. Porque eso solamente es como una revictimización de la paciente. Después tenemos tienen que saber dónde derivar, ¿eh? Para que la paciente eventualmente, no sé, no bote las prendas, que no se duche ni nada de eso, entonces derivar rápidamente a un centro donde puedan hacerle los exámenes correspondientes. Y nada más, esa es su labor. Y eso lo tienen que saber, hay protocolos, importante que los revisen para que cuando se vean enfrentados a la situación no empiecen ahí a buscarlos, a buscar dónde están y todo, porque van a tener una persona que está sufriendo, que acaba de sufrir algún evento traumático grave y ustedes no pueden estar tratando de revisar en un libro, qué sé yo, qué hacer. Tienen que tenerlo claro desde antes. No es mucho lo que tienen que saber, pero tienen que revisarlo. La otra parte de esta clase son los trastornos adaptativos. Muy fácil esto, muy corto. La presencia de síntomas psíquicos o conductuales en relación a un factor gatillante definido. Eso es lo que llamamos un trastorno adaptativo. El estresor puede ser un evento específico o puede ser varios que ocurren al mismo tiempo. Pueden ser recurrentes o continuos. El estresor puede afectar solo a un individuo o una comunidad entera y se asocia a una mayor tasa de intentos suicidas y de suicidios consumados. Son bastante comunes. Hay pocos estudios al respecto porque muchas veces no se diagnostican. Hay una prevalencia anual de 5 a 10% de la población en general. Los criterios diagnósticos son cambios emocionales o conductuales en respuesta a un estresor identificable. Los cambios ocurren dentro de 3 meses desde la presencia del estresor. El criterio B, es si los síntomas o cambios son clínicamente significativos, como lo muestra uno o más de los siguientes. Marcado distrés que es desproporcionado a la severidad o intensidad del estresor, tomando en cuenta los factores externos o culturales, y que haya un deterioro social o laboral relevante. La respuesta al estresor no califica dentro de otras patologías psiquiátricas y no solo la exacerbación de otra patología mental. Los síntomas no representan una respuesta normal para lo ocurrido, y una vez que el estresor se resuelve, los síntomas no duran más de 6 meses. Muchas veces hay que especificar si es con humor depresivo, con síntomas ansiosos, con síntomas mixtos. Eso se pone dentro del diagnóstico. Diagnósticos diferenciales: depresión mayor, trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, puede ser algún trastorno de personalidad, reacciones normales al estrés. En general uno ve trastornos adaptativos en personas a las que le ocurren cosas importantes, pero que uno podría considerar un trauma. Por ejemplo, que te despidan de la pega, no sé, que te parte el pololo, no sé, que te estafen, cosas de ese tipo. O sea, no son un trauma, pero sí te pueden generar una reacción adaptativa que afecta a tu funcionalidad. Cuando hay algún factor, algún evento que puede gatillar síntomas de este tipo,
Si el paciente cumple criterios, por ejemplo, para una depresión mayor, ya no se considera trastorno adaptativo, es una depresión. Da lo mismo si es en reacción o no a otro evento. Ahora, si no cumple criterios de depresión, de trastorno por estrés agudo u otras cosas, eventualmente podríamos llamarlo trastorno adaptativo, siempre y cuando haya una disfunción importante en el funcionamiento del paciente. Porque si no es así, por ejemplo, no sé, lo echaron del trabajo, el paciente anda triste y todo, pero funciona y está buscando pega y todo, es una reacción normal al estrés, que anda un poquito más triste, un poco más irritable, un poco más ansioso. Ahora, si esta reacción va un poco más allá y le impide buscar trabajo, si se queda acostado todo el día, etc., pero no logra cumplir criterios para depresión, por ejemplo, y ahí ya estamos hablando de un trastorno adaptativo. Curso pronóstico. Comienza dentro de 3 meses ocurrió el estresor, no más tiempo que eso. Generalmente se resuelve dentro de 6 meses desde que está resuelto el estresor que provocó el cuadro. Factores de riesgo: nivel socioeconómico bajo, escasa red de apoyo o tener enfermedades médicas concomitantes. El tratamiento en general acá es psicoterapia. Uso restringido de benzodiazepinas en dosis bajas. A veces uno las deja a estos pacientes clonazepam, por ejemplo. No sé si lo han usado, el Rice o similares. En dosis bien bajas por un par de semanas y después ya se elimina. El paciente en general se resuelve la enfermedad y anda bien. Eso era todo, eso era la segunda clase. Pídanle al doctor Riquelme mi correo electrónico porque no lo agregué aquí en la clase. Bueno, o si tienen para anotar, es José Miguel Masri, como mi nombre, todo junto, @gmail.com. Entonces, si tienen dudas, me escriben y yo se las respondo antes de que tengan la prueba. Bien, gracias. Chao.